Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Quiero dar un fraternal saludo para toda la iglesia del Señor y para aquellos amigos que han estado escuchando estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Bautista Reformada, Solideo Gloria, en Colombia, en Popayán. Y buscamos a través de la exposición de la palabra ser fieles al Señor y predicar todo el consejo de Dios. Buenos días, hermanos. Ruego a mi Señor que les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y que permita que esta enseñanza, esta exposición de las Sagradas Escrituras, primero sea para su gloria, para la honra de su santo nombre, y en segundo lugar sea para la edificación de su iglesia, que somos nosotros, para que nosotros podamos aprender y ser fieles y ser enseñados por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros a través de esta exposición. Muy bien, hermanos, como es nuestra costumbre, vamos primeramente a tener la lectura de la palabra, después tendremos la oración pastoral y paso seguido vamos a estar haciendo la exposición de las Sagradas Escrituras. Como estamos en esta modalidad por ahora de cuarentena en nuestros hogares, por la pandemia, por la infección, sobre todo que estamos en una época de pico, no nos estamos reuniendo hace ya unos 4, casi 5 meses, pero buscamos como iglesia seguir dedicando este día, el día domingo, el día del Señor, solamente para la gloria de Dios, porque es la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad del Señor es que nos congreguemos, que un día estemos otra vez juntos, que nos veamos, que estemos en comunión los unos con los otros. Así que estamos mirando de qué manera lo podemos hacer, porque todavía faltan algunos meses en que seguiremos de esta manera. Pero eso no debe desanimarnos, la iglesia del Señor debe seguir adelante, debemos seguir perseverando en la gracia de nuestro Señor. Muy bien, hermanos, voy a hacer entonces la lectura de la palabra. Para eso le pido a ustedes, mis hermanos, que busquen sus Biblias, por favor, allí en el lugar donde están, que por favor estén dispuestos, no solamente físicamente, sino de corazón, dispuestos para escuchar, dispuestos para aprender, dispuestos para poner toda su atención en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que estemos todos juntos el día de hoy, el día de reposo. Entonces busquemos ahí en la Biblia, si ya tienen sus Biblias, en Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer los ya últimos versículos de este capítulo y con la ayuda del Señor vamos a terminar el capítulo 9 para ya el próximo domingo abordar ya la exposición de la palabra desde el capítulo 10 en adelante. Dice así la palabra, Hebreos 9 del 23 al 28. Dice así, voy a hacer la lectura pausada para que los niños también puedan hacer la lectura en Hebreos 9:23. Dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La gloria al Señor. Que el Señor bendiga y añada bendición a su santa palabra, mis hermanos. Y la honra es también para nuestro Señor Dios. Bien, hermanos, esa es la lectura de la palabra. Vamos entonces a disponernos para orar, para que el Señor tome la dirección de esta reunión, para que nos ayude. Sin Él no hacemos nada. Necesitamos de su presencia y de su ayuda.
Les pido que inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, por favor, allí, en silencio. Dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón para esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre santo, oh Dios. Damos la gloria, la honra a tu santo nombre y pedimos en esta hora en el nombre de Jesucristo, Señor, que, Señor, todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que enseñemos, cumpla este propósito de honrarte a ti, de glorificar tu nombre, de estar de acuerdo a tu voluntad, que es que enseñemos todo el consejo de Dios, que enseñemos la palabra, que la prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Amado Dios, gracias te damos por este día maravilloso, este día de reposo, que nos permites a todos levantarnos con disposición para estar para ti, dispuestos, atentos, animados a escuchar tu palabra, a meditar en la lectura, a estar, Señor, en comunión a través de la oración, por el poder del Espíritu, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te damos gracias por eso, Señor. Y rogamos como siempre, Señor, cada día que seas tú tomando la dirección, tomando el control de esta reunión. Gracias por la enseñanza de la escuela dominical que tuvimos previamente con nuestro hermano Kevin. Y gracias también por la reunión de los maestros de escuela dominical que tuvimos hoy a las 7 de la mañana en la casa de nuestro hermano, desde la casa de nuestro hermano Carlos Rueda, quien hizo la exposición, por quien te pedimos una bendición muy especial por él y por el hermano Raymond y cada uno de los hermanos maestros que hacemos parte de la enseñanza de esta iglesia. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, grande, misericordioso, nos has sostenido hasta el día de hoy. No podemos, Señor, orar a ti sin reconocer tu providencia, sin reconocer tu fidelidad con la que esta semana nos has, Señor, respondido. Porque has puesto sobre nuestra mesa el alimento, porque nos has dado salud, porque has puesto un techo sobre nuestra cabeza. También porque nos has cuidado, aún en medio de las dificultades. Oramos por nuestra hermana Diana, que esta semana tuvo un accidente, pero en tu gracia y tu misericordia, Señor, tú la levantaste, Señor, y no permitiste que esto fuera nada grave para ella, porque ella necesita estar con su familia, y su esposo la necesita y sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque todo ha sido por tu gracia, porque hemos podido como iglesia también, oh Dios, tener comunión así a través de la oración. Hemos podido estar juntos, orando por nuestros hermanos, los unos por los otros. Hemos podido estar animados, Señor, estudiando las escrituras como este libro de Hebreos o como la enseñanza de la escuela dominical, que hemos aprendido mucho sobre las sagradas escrituras a través de nuestro hermano Kevin en estos días. Amado Dios, estamos felices, estamos dichosos de cómo nos tratas, de cómo nos cuidas, aún en medio de un mundo adverso, de un mundo pecaminoso, contaminado, donde reina el príncipe del aire. Pero nosotros, Señor, pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos a tu reino, Señor, y aquí somos peregrinos y sabemos que somos embajadores tuyos aquí en la tierra, la sal y la luz. Así que permite que así sea siempre. Bendice entonces la exposición de la palabra el día de hoy. Bendice al expositor, Señor, permite que pueda hablar, Señor, solo tus palabras, no las mías, sino que pueda enseñar todo el consejo, Señor, de lo que abarca la enseñanza de hoy. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos la dirección y la guía tuya. Amén. Gracias, hermanos, a todos por estar atentos a estas enseñanzas de la escuela dominical y también de la exposición de la palabra. Me anima mucho eso, de saber que muchos de ustedes han estado no solamente muy atentos, sino dispuestos a escuchar todo el mensaje, toda la predicación. ¿Cómo lo sé? Es muy fácil. Hoy en día con la tecnología es bastante fácil porque como en la cuenta de YouTube, que es la cuenta de la iglesia, se va viendo cuántas personas han visto la predicación y cuántas personas han visto la escuela dominical. Con eso nos damos cuenta que las personas, la mayoría de personas están durante el domingo dedicadas incluso la mañana, la tarde, incluso hasta la noche a escuchar y a ver los mensajes, no solo el del día, sino a veces, curiosamente, se ven los domingos anteriores. Me anima mucho eso.
Hubo escuelas dominicales y hubo predicaciones que sobrepasaron las 100 visualizaciones, creo que fue como 140 o 150 visualizaciones. ¿Qué significa? Que más de una familia, más de 100 familias han visto las predicaciones, lo que sentimos entonces que se está extendiendo el Evangelio más allá incluso de la iglesia local, por amigos, por familiares, que de pronto les mandamos el link para que escuchen el mensaje, y eso me anima también porque estamos haciendo la labor de iglesia, la labor de llevar todo el consejo de Dios y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, mis hermanos, entonces vamos en esta última parte, en esta tercera parte, a exponer la Santa Palabra. Si ustedes se dan cuenta allí en la diapositiva, en la lámina, para los jóvenes la historia del nombre de diapositiva y de lámina es muy, muy antiguo. Es que antes no existía esto del PowerPoint, ni existía este tipo de herramientas. Teníamos que usar proyectores y lo que se metían eran láminas fotográficas. Por eso se le dice láminas todavía eso. Y diapositivas era lo que se usaba también en fotografías. Había unos carretes donde se iba pasando a través de un proyector esas diapositivas y se guardaban pequeños cuadritos en ese entonces. Bueno, eso es algo bien bonito. Por eso tienen ese nombre. En inglés se le dice slide, pero la idea es que esta lámina, esta diapositiva está mostrando el título del mensaje de hoy. De la copia a lo verdadero. De la copia a lo verdadero. Eso es el título del mensaje. Bueno, en mis estudios, hermanos, de ingeniería, yo sé que muchos de mis hermanos no lo saben, otros sí, pero en mi profesión, mi pregrado es ingeniería de sistemas. Digamos, ha sido en lo que he estado trabajando toda la mayoría de los años de mi vida. Eh, Tengo también un posgrado, una especialización en construcción de software, y eso ha sido algo que por la gracia de Dios me ha permitido sostenerme y poder también predicar el Evangelio y enseñar de una manera libre. En mis estudios de ingeniería les contaba, y en su aplicación práctica he tenido que trabajar con conceptos ontológicos. Ahora, para los que no reconocen la palabra, la palabra ontología, que viene del griego ontos, que es ser, y logos, que ya sabemos que significa palabra, pero también significa discurso, también significa estudio. La palabra ontología significa el estudio del ser. Y eso es una rama de la filosofía que estudia el ser en general y sus propiedades y la existencia de las cosas. Entonces yo me he visto en la aplicación práctica de mi trabajo. He tenido que trabajar con muchos conceptos ontológicos, y particularmente el enfoque práctico en mi carrera del uso de la ontología ha sido sobre la representación del conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, cómo se almacena el conocimiento, cómo se trae de vuelta, y obviamente esto en el mundo de las computadoras, ¿no? Cómo funciona toda la lógica, todo el software para almacenar ese conocimiento, para traerlo, para gestionarlo. Y un concepto básico para mi trabajo es comprender que las computadoras lo que hacen es almacenar representaciones. Esos datos, esa información son representaciones del mundo real en sus estructuras de datos. Y es así como lo hacemos también los seres humanos. Nosotros guardamos en nuestras mentes representaciones mentales del mundo real. Son copias, pero no almacenamos en nosotros al mundo real, solo representaciones del mundo real, que son obviamente filtradas por nuestros propios prejuicios o nuestra propia ignorancia también. Y claro, tenemos como seres humanos formas de representar ese conocimiento. De forma oral, expresamos lo que aprendemos, o de forma escrita, o incluso a través de dibujos. Si vemos, para darles un ejemplo, si vemos una casa, esa imagen de la casa se almacena en nuestra mente y podemos recordarla y luego con palabras describirla y hasta dibujarla. Sin embargo, las imágenes de nuestra cabeza, las palabras y los dibujos no son la casa, son solamente abstracciones de la realidad o copias de la realidad. Si una abstracción es la manera como yo veo la realidad, y de esa realidad hago una abstracción, saco una imagen, una copia, y yo la tengo en mi mente. Y obviamente cuando la expreso, ahí pasa por también diferentes filtros, entonces
aún lo que expresa son abstracciones de la realidad. Bueno, hermanos, uso esta ilustración porque estudiando el libro de los Hebreos hemos expuesto algo similar, hablando del tabernáculo terrenal y sus contenidos, los cuales fueron construidos por mandato de Dios, si ustedes lo recuerdan, a Moisés. Eso está en Éxodo 25. Y que fueron ese tabernáculo y sus contenidos fueron solamente una copia del santuario celestial, del que es real. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, de lo que es copia y lo que es real. Por eso el título de la copia a lo verdadero, de la copia a lo que es real. Y quiero por eso recordarles con este versículo, aquí lo pongo en esta lámina en Éxodo 25, 40. Dice las palabras de Dios a Moisés cuando le pidió que hiciera no solo el tabernáculo, sino el contenido del tabernáculo, los utensilios, el menorá, la mesa de los panes de la propiciación, el arca del pacto, el arca del incienso. Bueno, cuando él le da todos estos elementos, el detalle, le dice esto, le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, él tenía que hacer una copia. Tal como se le mostró en el monte Sinaí, Moisés tenía que hacer una copia. Ahora vimos también que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, así lo estudiábamos la semana pasada y antepasada, entró en ese santuario, pero no en la copia, sino entró en el real. Es decir, pasó a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, porque era el verdadero, el real. Y por eso miramos este verso en Hebreos 9:11 que dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo como sacerdote de esos bienes venideros que les contaba, que esos son las promesas del pacto que está en Jeremías 31 y en Ezequiel 36, las promesas del nuevo pacto. Son esos bienes maravillosos. Y él dice que entró en ese santuario, en el verdadero, el real, y pasó a través de este tabernáculo perfecto. Entonces, esto para nosotros nos deja muy claro, hermanos, qué es lo que Dios mandó a Moisés y qué es lo que hay también en el reino de los cielos, que vamos a enfocar un poquito más la enseñanza también hacia hoy. Y mire lo que dice, por ejemplo, ahí en Hebreos 8:2, que también los pusimos, sobre Jesús, que él fue ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y mire que al tabernáculo lo llama verdadero. Habla de ese tabernáculo y santuario celestial como el verdadero. Es decir, en la tierra existió un tabernáculo y sus contenidos, y fueron físicos, reales, pero de la tierra, terrenales, pero no eran los verdaderos, no eran los originales, los reales. Solo fueron una copia hecha por manos humanas. Eso fue una copia de lo verdadero. Y lo mismo ocurrió con las ofrendas y los sacrificios. Si ustedes recordarán la enseñanza que cuando predicamos el capítulo 8 de Hebreos, esas ofrendas y los sacrificios presentados, terrenales presentados según la ley, fueron también una copia o una imagen. Sí, ahí está en 8:5. Dice que esos sacrificios, el contexto y los sacrificios y esas ofrendas, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, eso es lo que eran, figura y sombra de las cosas celestiales. La palabra figura es copia de las cosas celestiales. Y aprendimos que esas copias de las cosas celestiales tenían su propósito, por supuesto, el cual era que el pueblo pusiera su mirada en las promesas que vendrían en el futuro, a lo que apuntaban esas copias, no que pusieran su mirada en las copias, sino en lo que esas copias señalaban, en lo real y verdadero. Por esto el título de mi mensaje es, como les decía, es así, porque es de la copia a lo verdadero, porque hoy vamos a ver en dos puntos, que he simplificado estos textos, lo que significa para el creyente ir de la copia, de lo que es una copia, a lo verdadero. ¿Qué es lo que significa para un creyente ir de la copia a lo verdadero? Entonces aquí vamos a empezar. En primer lugar, yo lo que quiero decirles, hermanos, es que para un creyente ir de la copia a lo verdadero significa
en primer lugar, que debemos ser purificados en nuestro interior. Una cosa es lo que ocurría con la copia y otra cosa es lo que ocurre con lo verdadero, con lo real. Entonces, para entender este primer punto, ese movimiento de la copia a lo verdadero, que debemos ser purificados en nuestro interior, debemos recordar un poco en dónde terminamos la semana pasada. La semana pasada terminamos en Hebreos 9:22. Recuerden, aquí lo pongo en la diapositiva y dice el autor de Hebreos, y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O como lo dice la Biblia de las Américas, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Entonces, esta parte es bien importante porque hablamos de las copias, pero esas copias además tenían que hacérseles algo, tenían que ser purificadas, como lo hemos enseñado, y eso es lo que está diciendo el autor. Aquí en el verso 22 dice, y casi todo es purificado, casi todo, según la ley. ¿Y cómo era? Con sangre. Porque él dice que la única forma de limpiar el pecado es a través de derramamiento de sangre. Esto ya lo comprendimos en las posiciones anteriores. Así que para ver este primer punto de ir de la copia a lo verdadero, que significa que debemos ser purificados en nuestro interior, debemos ver lo que el autor comienza diciendo en el primer verso que vamos a exponer hoy, que es el verso 23 allí en el capítulo 9 de Hebreos. Si vamos al verso 23, que aquí lo tengo en la lámina, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, nos dice que las cosas terrenales debían ser purificadas así dice el autor, es decir, con sangre, porque recuerden que el 22 viene hablando que la forma como eran purificadas era con sangre. Y aquí simplemente está confirmando, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas de esta manera, así. Y el autor aquí utiliza la misma palabra que utilizó en 8:5, que lo acabamos de leer. La palabra es upodeigmata. Es una palabra en griego que significa las figuras. O de pronto una palabra que usamos más nosotros, que es la copia. Una copia calcada, cuando uno, no sé si están familiarizados con calcar, después lo hacíamos mucho antes, poníamos un papel mantequilla sobre una imagen y lo que hacíamos era calcarla porque el papel nos permitía ver la imagen casi y escribir sobre ese papel. Entonces, eso era lo que llamaba calcar, hacer una copia. Y hoy en día nosotros es un concepto que está muy proliferado, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, tener copias de las cosas originales es algo que hace parte de nuestro mundo, ¿no? Las personas les gusta copiar. Alguien saca, no sé, un producto, un software, una película y copian la película, copian el producto, o los competidores hacen un producto igual, más barato. Bueno, entonces el copiar las cosas es parte de la vida de nuestro mundo hoy en día. Desafortunadamente se ha perdido mucho el sentido de lo que es lo original y el respeto de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales de las personas cuando crean cosas. Entonces, a las personas no les importa hacer copias, aunque sean malas, aunque sean simplemente, como lo decía, abstracciones. Entonces, lo que upodeigmata significa eso, las figuras o las copias. Lo digo es porque aquí en este verso 9:23 la usa esa palabra. Dice, fue pues necesario que las figuras o las copias de las cosas celestiales, las cosas que fueron calcadas, ¿sí? De las cosas celestiales, fuesen purificadas de esa manera. ¿Cómo? Con sangre fueron purificadas. Entonces eso es como el autor comienza el versículo 23, mostrando que esas cosas tenían que ser limpiadas. Recordemos que cuando el autor habla de las copias de las cosas celestiales, esto lo reitero muchas veces porque para nosotros es fundamental, se refiere al santuario terrenal y a las cosas contenidas en ese santuario. Y aquí la palabra nos dice que era necesaria la purificación del tabernáculo, así como era necesaria la purificación del altar, y así como era necesaria la purificación de los utensilios y del rollo de acuerdo a las instrucciones de Dios mismo. Porque aquí lo dice, fue pues necesario
que las figuras o las copias de las cosas celestiales fueran purificadas así como por sangre. Dios ordenó a través de Moisés que se purificasen el pecado mediante el derramamiento de la sangre de animales sobre el altar del santuario. Por eso ustedes ven en los recuentos de Levíticos y de Éxodo cómo él rociaba sobre el tabernáculo, sobre el altar del incienso, rociaba con la sangre. Incluso cuando explicamos la semana pasada de la becerra que era sacrificada para guardar las cenizas, el que sacrificaba, el sacerdote Eleazar, rociaba la sangre hacia el tabernáculo. Entonces, lo que Dios estaba diciendo era que las cosas, las copias, debían ser purificadas. Recordemos que esos objetos terrenales, como eran copias, eran imágenes y sombras del santuario celestial. Así entonces, esa purificación que ocurría con estos objetos, que era con animales terrenales, esa purificación con la sangre de animales también era una imagen, era una sombra de lo verdadero, de lo real. Aún la sangre y lo que ellos hacían, todo lo que hacían era una copia de lo real, ¿sí? Pues en este verso, hermanos, perdónenme un momento, en este verso también encontramos que Dios nos habla algo más. Si ustedes ven el verso con cuidado, ahí el verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, el autor también habla de cosas celestiales mismas. O sea, una cosa es la copia y otra cosa es las cosas celestiales mismas. Entonces, dentro del mismo contexto, él está diciendo que éstas se purificaban también, pero con mejores sacrificios que estos. Eso lo vamos a explicar mucho mejor. Lo cual, por supuesto, se refiere a la sangre de Jesucristo. Cuando habla allí al final de mejores sacrificios que esto, recuerden que las copias de las cosas celestiales se purificaban con sangre de animales terrenales, que eran animales sin mancha, eran escogidos, ¿sí? Pero eran sangre de animales. Entonces, las cosas celestiales mismas debían ser purificadas con mejores sacrificios. ¿Cuál es el mejor sacrificio que la sangre de los animales o los animales mismos? Obviamente está apuntando a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto se diferencia de la sangre de los animales, que eran imagen y sombra. Esa era la copia de la sangre real que quita el pecado del mundo. O sea, no era sino una sombra. Así, hermanos, se diferencian las cosas celestiales de las cosas terrenales. Es decir, hermanos, la purificación, ya trayéndolo, haciendo reflexión teológica, la purificación que nosotros necesitamos no tiene que ver con figuras. La purificación que nosotros como creyentes o cuando llegamos a ser creyentes necesitábamos no tiene que ver con sombras, sino tiene que ver con las realidades mismas. La purificación nuestra tiene que ver con lo verdadero, con lo real. Y lo que nos dicen las Sagradas Escrituras es que lo real son las cosas celestiales, no las copias. Lo real es la sangre de Cristo, no la sangre de los animales. ¿Sí? Eso es muy, muy importante que lo veamos. Por eso en el siguiente versículo de este Hebreos capítulo 9, en el verso 24, lo vemos más claramente. Y por supuesto, aquí yo puse el versículo, pero aquí nace una pregunta que de pronto algunos se están haciendo y dice, bueno, no entiendo, hermano Félix, cómo es que era necesario purificar las cosas celestiales. ¿Cómo así? Si el santuario celestial no fue hecho por manos de hombres, usted mismo lo leyó, no fue hecho de esta creación, entonces no está contaminada por el pecado. No necesita ser purificado. ¿Cómo entonces podemos entender este versículo anterior, el verso 23, que nos dice que nosotros, aquí lo vuelvo a poner, que las cosas celestiales mismas debían ser purificadas con mejores sacrificios que estos? Bueno, ya lo vamos a explicar, mis hermanos, para poder entender con claridad esto. Ya sabemos ahora que el verdadero santuario, como lo dice este versículo, es el cielo mismo. Ese es el verdadero, estamos hablando de lo que es verdadero. Miren lo que dice esta palabra en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ya hablando del terrenal, hablando de la copia, de lo que llama imagen y sombra, o copia y sombra. Ese es el hecho de mano. No entró Cristo en ese. Figura del verdadero, copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Lo que nos está diciendo el autor, hermanos, es que el verdadero santuario, ¿cuál es? Es el cielo mismo. Es el cielo mismo. Y en el verdadero santuario mora Dios, mis hermanos, que es santo. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Sí? Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él, como lo dice Juan en el primera de Juan. ¿Sí? Pero no solamente en ese verdadero santuario mora Dios, sino en ese santuario también va a ser el lugar donde van a morar y moran los hijos e hijas de Dios, es decir, nosotros. Luego, hermanos, la purificación de las cosas celestiales no se refiere ni a Dios ni al santuario, porque el santuario no es hecho de manos, no está contaminado por el pecado, sino la purificación de las cosas celestiales se refiere a nosotros, que también estaremos morando como hijos e hijas en el cielo. Porque ese santuario celestial estaba cerrado para nosotros. Y por esto era necesario que la sangre de Cristo fuese vertida sobre su pueblo. ¿Y por qué estaba cerrado? Obviamente por el pecado, porque éramos una gente caída, una gente muerta espiritualmente. Y por eso estaba cerrada para nosotros. Por eso era absolutamente necesaria la sangre de Cristo que fuera vertida sobre nosotros a favor nuestro, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, para que el cielo viniese a ser santuario para nosotros, que somos el pueblo de Dios. Es decir, sin la sangre de Cristo, Dios no abre el cielo. Solo la sangre de Cristo transformó ese cielo en un santuario para nosotros, donde nosotros moramos con Dios. Entonces nosotros estábamos contaminados en nuestro interior, en nuestras conciencias, como lo expresa el autor en textos anteriores. Por esto debíamos ser purificados en nuestro interior por la sangre del Cordero que realmente quita el pecado del mundo. Él se presentó por nosotros ante Dios. Dice así el texto. Mire lo que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios. La sangre de Cristo nos provee el perdón de nuestros pecados y también significa nuestra presencia en el cielo. O sea, la razón por la que podemos estar en la presencia de Dios es por la obra de Cristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre. Mire lo que dice Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, dice allí en Juan 1:29 en el Nuevo Testamento. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso como él pudo identificar al Señor Jesucristo y decir, mire, Él es el Cordero provisto por Dios y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Y mire también lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 5, del 9 al 10. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, nos has hecho para nuestro Dios sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué hermosas palabras que nos enseñan, hermanos, que ir de la copia a lo verdadero significa que nosotros primero tenemos que ser cambiados en el interior, tenemos que ser purificados en nuestro interior. Y una segunda razón, hermanos, les dije que hoy iba a exponer dos cosas que significan ir de la copia a lo verdadero. En segundo lugar, ir de la copia a lo verdadero significa que el sacrificio de nuestro Redentor fue único y para siempre. El sacrificio de nuestro Redentor fue único y para siempre. Perdónenme un segundo. Estaba chequeando aquí el tiempo. Entonces, es lo que el segundo punto nosotros vamos a estar exponiendo, mis hermanos. El sacrificio significa que el sacrificio de nuestro Redentor fue único y para siempre. Y para esto miremos entonces los versos 25 y 26 de Hebreos 9. Dice allí, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Entonces ya hemos visto, hermanos, las profundas diferencias entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico. Hasta el cansancio lo hemos enseñado estos domingos. El sacrificio de Cristo fue único, hermanos, e irrepetible. No como lo que dice allí el texto, que en el sacrificio levítico ellos tenían que, el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que purificar los pecados suyos con un sacrificio y los de su familia, y luego con otro sacrificio los pecados de su pueblo. Tenía que rociar la sangre sobre el propiciatorio, y sabemos que ellos lo tenían que hacer muchas veces. Por eso el autor dice que Cristo no se ofreció muchas veces, como lo hacían el sumo sacerdote cada año, y era con sangre ajena, no era su propia sangre la del sumo sacerdote, sino era la de un animal, mostrando que en el caso de Cristo no fue muchas veces, y fue con su propia sangre. De otra manera, dice ahí el verso, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, hermanos, lo que el autor nos está diciendo es que ese sacrificio de nuestro Redentor fue único y para siempre, y que no es irrepetible, ¿sí? Porque si no hubiera sido así, el Señor Jesús, desde el principio que hubo pecado, después de Adán y Eva, le hubiera tocado morir, ser sacrificado, y así con cada pecado, y una y otra vez, muchas veces desde el principio del mundo. Pero dice ahora el autor, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, porque vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Se presentó una vez, y ¿para cuánto tiempo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y eso es algo muy triste para algunas religiones. Algunas religiones relacionadas con el cristianismo aún viven no de lo verdadero, viven en las copias, viven en las imágenes, viven en las sombras de lo verdadero. A ellos no les ha amanecido, como dice el dicho, hermanos. Por ejemplo, el pueblo judío, los judíos antiguos y actuales, ellos nunca aceptaron y aún no aceptan la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. No aceptan el sacrificio de Cristo como el Cordero enviado por Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos Jesucristo, Él, no fue el ungido, y para ellos no fue el Mesías esperado. Aún ellos esperan uno. Y aunque ahora sus sacrificios ya no son iguales, se han convertido en oraciones, aún siguen en las sombras, hermanos. Ellos siguen ciegos, como el mismo Señor Jesús los llamó a ellos, ciegos, sin esperanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios en su misericordia encuentre a algunos de ellos, y les abra el corazón, como lo hizo con Lidia en el libro de los Hechos, para que entiendan el Evangelio y para que crean. Eso es un triste ejemplo del no entendimiento, que nuestro Señor Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, de en medio el pecado. Y otro ejemplo triste también es la Iglesia de Roma, con su teología de la transubstanciación. Y para los que no conocen esa teología, es una enseñanza, una creencia que ellos tienen con respecto a la cena del Señor, donde ellos creen en la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del mismo cuerpo de Cristo. Es decir, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo físicamente, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. Es decir, la sangre se convierte físicamente, el vino se convierte físicamente en la sangre, cuando ellos hacen la llamada Eucaristía. O también la llaman, esa reunión la llaman el Santo Sacrificio, donde en cada misa sacrifican de nuevo al Señor una y otra vez, al igual que en el antiguo sacerdocio judío, pero ellos lo hacen dentro de un ritual que es desfigurado y pagano, que niega completamente que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible y para siempre.
Ellos niegan estos textos de la Escritura. Ellos niegan la obra de Cristo perfecta. Ellos niegan que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y que su sacrificio, como dice la palabra, fue una vez y para siempre. Es otro triste ejemplo, hermanos. Pero hay otro triste ejemplo y más triste para nosotros, el pueblo evangélico, y es de algunas denominaciones cristianas modernas que están enamoradas de las copias. Están enamoradas de las imágenes, de las sombras del pasado ceremonial judío. Que ellos serían dichosos si se restablecieran los sacrificios. Hasta uno ve en los escritos y los videos que publican eso. Es como anhelando que otra vez se restablezca todo el sistema sacrificial judío. Y anhelan vivir en Jerusalén, estos cristianos modernos, y cada vez que oyen hablar de Israel, de esa Israel moderna, hasta corren lágrimas de estoicismo emocional en sus mejillas. Ellos quisieran volver a comer el maná y el pan de la proposición que sueñen con tener réplicas en su casa del menoraje, del arca del testimonio y los inciensos. Ellos ven de esta manera su vida religiosa, porque no hay otra cosa, no hay otra forma que llamarla sino una vida religiosa, donde ellos creen que ahí está la verdad del Evangelio de Cristo. Es triste que ni siquiera se dan cuenta que al traer las imágenes y las sombras de esas ceremonias que fueron clavadas en la cruz del Calvario, que ellos no se dan cuenta que al traer esas copias, lo único que están haciendo es negando al verdadero, es negando al real. Es negando la eficacia de la sangre real de Cristo que sí quita el pecado. Es triste que no se dan cuenta que niegan a quien supuestamente predican cada domingo. Niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios, y aún más en su enamoramiento de la religión judía y de las tradiciones y las ceremonias. Ellas prohíben hasta llamar al Señor Jesús, Jesús en español. Porque se les debe llamar al Señor Jesús en el hebreo, Yeshua. Todas estas religiones, hermanos, que he mencionado, niegan al Hijo. Y lo hacen abiertamente, niegan su sangre, niegan su sacrificio, niegan al verdadero. Y esto es muy importante, hermanos, lo que les estoy diciendo sobre esta enseñanza en este segundo punto, hermanos. Ir de la copia a lo verdadero para un creyente significa que el sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Redentor, fue único y para siempre. Eso significa. Por eso mire este versículo en Mateo 10:37. Lo está diciendo el Señor Jesús. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y negar a Jesús es negar su obra, su sacrificio perfecto, único, irrepetible y eterno en la cruz del Calvario. Cuando uno niega eso, está negando al Hijo. ¿Y sabe qué dice el Hijo? El que me niega, dice el que me niegue delante de los hombres, dice yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así lo dice. Porque no podemos simplemente tomar lo que nos gusta de Cristo. No podemos tomar lo que nos interesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacado de su contexto, para formar una religión y una iglesia falsa. Nosotros debemos tomar todo el consejo de Dios en las Escrituras y entender quién es el Hijo de Dios. Y mire este otro texto, también en 1 de Juan 2:23, lo que dice el apóstol Juan. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si niegas al Hijo, tampoco tienes al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Por eso es que nosotros, estas religiones como los testigos de Jehová o todos aquellos que niegan al Hijo de Dios, quien es Dios mismo, ellos no tienen al Padre. No nos confundamos, no nos metamos en su religiosidad y en sus estrategias evangelísticas. Ellos no tienen al Padre, ¿por qué? Porque no confiesan al Hijo. Y mira este otro texto que nos enseña también el apóstol Juan en Juan 5:22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, cuidémonos de decir
que el Dios de ellos es también nuestro Dios. Cuidémonos de decir que ellos son nuestros hermanos. Cuidémonos de decir que ellos honran al Hijo. Cuidémonos de decir que ellos confiesan al Hijo. Todos los que aman ese mundo del ecumenismo, que es que no importa lo que creas, todos adoramos al mismo Dios. Vengan acá, abracémonos, que lo importante es el amor. Todos los que aman el ecumenismo, hermanos, traen sobre sí mismos los juicios de Dios. Todos los que practican el sincretismo, que es una palabra también acuñada muy parecida a ecumenismo, el sincretismo religioso, son participantes de los que no honran al Hijo. Hermanos, muchos hoy en día ven al pueblo judío, ven al pueblo musulmán y piensan que el Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Ah, sí, porque es que el Antiguo Testamento enseña. No, hermanos. Miren lo que dice Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y la última parte dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no confiesa al Hijo, no tiene, tampoco tiene al Padre. El que niegue al Hijo, también el Hijo le negará frente al Padre. Lo que dice estos textos que hemos estudiado. Y uno no puede decir que un musulmán honre al Hijo. Ellos rechazan al Hijo de Dios. Uno no puede decir que un judío honre al Hijo. Ellos rechazan al Hijo de Dios, al Mesías que quita el pecado del mundo. Ellos rechazan el sacrificio eterno, único de Cristo. Ellos no honran al Hijo. Honrar al Hijo es aceptar lo que el Hijo hizo por nosotros completo. Por eso tampoco podemos decir incluso que la iglesia de Roma honra al Hijo. No lo honran, porque ellos han puesto otros mediadores, porque ellos el sacrificio lo han desfigurado, hermanos. El sacrificio, hermanos, de Cristo es válido para todos los creyentes, ya sea que hayan vivido antes en el Antiguo Testamento o después de su primera venida. Su sacrificio es válido para todos los tiempos. Por eso es que ir de la copia a lo verdadero, hermanos, significa que el sacrificio de nuestro Redentor fue único y para siempre. Pero ahí no termina el autor de Hebreos de exponer esta porción de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, Cristo fue ofrecido una sola vez, no dos veces, no decenas de veces, no miles de veces. Él fue ofrecido una sola vez. Su sacrificio fue único, su sacrificio es irrepetible y su alcance es eterno y es suficiente para todos los elegidos, todo el pueblo de los que son llamados. Él se ofreció para llevar los pecados de muchos. Y hablamos de eso la semana pasada, de los muchos. Hermanos, mi oración es que Dios permita que usted, mi amigo, mi amiga, esté contado dentro de esos muchos, por los cuales murió Cristo, por los cuales Cristo una sola vez y para siempre llevó sus pecados. Qué hermosas palabras estas que nos está enseñando. Y mire que aquí hace una comparación. El autor dice, así como para el hombre está estipulado que mueran una sola vez, porque los hombres morimos una sola vez, obviamente sacando las excepciones de las personas que fueron resucitadas por el Señor o algunos de sus profetas o apóstoles, ¿sí? Entonces, pero lo que está estipulado desde la caída es que el hombre debe morir una sola vez y después viene el juicio, ¿sí? Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Solo una vez murió, solo una vez fue sacrificado para llevar los pecados de muchos. Y aquí viene una palabra hermosa, hermanos. Dice aquí que Él, hermanos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado ya, para salvar a los que le esperan. Esta es la manera como el autor concluye esta porción. Esta es la manera como también yo voy a concluir. Hermanos, es una manera que nos muestra una esperanza maravillosa del creyente. El creyente que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor,
que ha tenido fe en Él, que se ha arrepentido de sus pecados, que reflexiona y piensa en eso a diario, cómo honrar al Señor, cómo glorificarle, cómo vivir para Él, no para ser salvo, sino porque somos salvos, porque Él nos salvó por su gracia, por su misericordia. Ese cristiano guarda una esperanza maravillosa y esa esperanza es el regreso de nuestro Señor. Nosotros anticipamos el regreso de nuestro Señor, pues hermanos, allí cuando Él regrese, Él morará para siempre con nosotros y nosotros con Él. Nosotros somos su pueblo, su iglesia, su esposa. Y Él vino para redimir a su esposa. Y no es que, hermanos, sino es que somos llamados antes a la presencia de Dios. Cuando el Señor venga, eso ocurrirá. Su venida, hermanos, traerá completa restauración de todas las cosas. Y allí experimentaremos salvación plena junto a nuestro Salvador. Por eso es que el autor dice, y aparecerá por segunda vez. Creamos en eso y confiemos en eso. Pero esta vez ya sin relación con el pecado, porque Él lo hizo una vez para siempre. Él no viene a hacer una misa ni una Eucaristía. Él viene ya a mostrarse, viene por segunda vez para terminar todo lo que comenzó por nosotros. Entonces su venida traerá esa completa restauración de todas las cosas y experimentaremos esa plena salvación junto a nuestro Señor, hermanas, hermanos y todos aquellos que nos escuchan. Cristo viene por segunda vez y a los creyentes en la gracia de Dios debemos saber, los que creemos en la gracia de Dios, que esa gracia de Dios nos ha enseñado a aguardar ese momento. Nos ha enseñado a guardar esa esperanza cuando Él se manifieste gloriosamente, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo cristiano verdadero debe esperar al Señor, debe esperar a su Señor. Todo cristiano verdadero debe anhelar su venida. Todo cristiano verdadero debe saber que así será y todo cristiano verdadero lo sabe muy bien. Mira lo que dice este texto, que de lo que estoy hablando, ya a manera de conclusión. Dice el autor de Tito, Pablo, de la carta a Tito, dice en capítulo 2, verso 11 al 14, que es un verso que yo enseño mucho a mis hermanos, para enseñarles que la gracia de Dios es dinámica, no estática. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y les he dicho aquí que habla lo que significa esto, no es cada persona de la humanidad desde el principio de la creación, sino todos los hombres. Hace referencia a algo que venía hablando en el contexto, que era todos los tipos de hombres, padres, madres, o esclavos, hijos, todos los tipos, de todas las clases, todas las clases Dios salva. Entonces dice que esa gracia de Dios, ¿qué hace? Nos enseña, aquí lo resalté en la diapositiva, nos enseña. Vivir en la gracia de Dios es vivir en completo aprendizaje, en continuo aprendizaje. Nos enseña ¿qué? Les he dicho, a renunciar a la impiedad. Hermano, ya no viva una vida impía. Usted no debe vivir una vida impía, porque el Señor nos creó a nosotros, como dice al final, un pueblo puro, celoso de buenas obras. Entonces, ¿quién nos enseña? La gracia de Dios por el poder del Espíritu. Él nos dice también, esa gracia nos enseña que renunciemos a los deseos mundanos, esos deseos que nacen de su corazón, de su mente. Renuncia a eso. Dice que también que vivamos en este siglo, en esta era. ¿De qué manera? De cualquier manera, descuidadamente, no. Dice que vivamos justa y piadosamente. Pero ahora la parte que quería mostrarles en especial por lo que dice el autor de Hebreos es esta. La gracia de Dios nos enseña a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace. Nos enseña a aguardar, a esperar. Y si usted, hermanos, es salvo por gracia, si usted cree en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, aceptar a nuestro Señor por fe, que es la gracia de Dios, usted está siendo enseñado a guardar con esperanza, la esperanza bienaventurada o dichosa, feliz, de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo otra vez por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él nos purificó, celoso de buenas obras. Hermanos, esperemos a nuestro Señor. Gocémonos en esta esperanza y sobre todo entendamos, hermanos, que nosotros ya hemos pasado de la copia a lo verdadero. Un cristiano no debe vivir en la copia. Yo sé que a ustedes, hermanos, les gusta lo que es verdadero, lo que es real, no lo que es falso, no lo que es imitación, no lo que
es simplemente la imagen, la sombra. Nosotros vamos con lo verdadero porque es lo que realmente existe, lo que nos salva y purifica nuestro interior, nuestras conciencias, es lo verdadero, es Cristo, es su sangre, el reino celestial, el reino celestial, donde nosotros moraremos eternamente con el Señor, en ese santuario celestial, en ese tabernáculo, es el real, el que está en los cielos, no el que se hizo en la tierra. Esa era solamente una figura. Entonces, ¿sabemos dónde poner nuestros ojos? Sí. ¿Sabemos dónde estar mirando y a dónde podemos nosotros tener nuestra fe? En Cristo, en nuestro Señor, en Él, nuestra confianza. Lea toda la Biblia, entiéndala, disfrute aprendiendo y entendiendo toda esa maravillosa revelación del Señor en Levíticos, en Éxodo, pero comprenda, todo eso era para que nosotros viéramos el advenimiento del Mesías, para que lo esperáramos inicialmente en su primera venida, pero también en su segunda venida, porque el Señor volverá otra vez, se manifestará en gloria y le veremos, todo ojo le verá, como dicen las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por la exposición de este libro maravilloso que nos enseña tantas cosas. Hemos aprendido tanto, Señor. Es bueno, misericordioso, grande y poderoso. Gracias porque nos enseñas a poner nuestra mira solamente en Cristo. Porque nos enseñas a poner solamente nuestra mira en lo verdadero, en lo real, en lo que nos puede salvar, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llevado a ese santuario celestial, porque Él traspasó los cielos y porque Él ahora está en tu presencia intercediendo por nosotros. Lo hizo porque Él es nuestro único mediador y su sangre es la que purifica nuestros pecados. Nada más. Señor, alabamos tu nombre por eso. Bendecimos tu nombre porque eres grande y por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros el día de hoy. Todo lo que hagamos, permite que lo hagamos para tu gloria, para la honra de tu nombre santo. Y oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Una gran bendición, un gran abrazo para todos mis hermanos el día de hoy. Que Dios les guarde.